Muy buenos días, tardes o noches. Es para mí un horrendo placer presentarles 3 aterradoras historias basadas en hechos reales enviadas por nuestros suscriptores. Estas son historias que la gente cuenta, relatos que nos envían día a día. Agradezco enormemente el apoyo, ya que ustedes son quienes hacen este canal. Les pido comprensión y paciencia, ya que a veces nos tardamos en adaptar sus relatos y subirlos al canal, en ocasiones hasta 3 meses después de recibir su historia. Pero tratamos de tenerlas lo más pronto posible. En este canal, seguimos subiendo sus experiencias reales. Les pido que se mantengan atentos a los vídeos. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es si es real. Muy buenas noches, ¿y si es real? Antes que nada, les agradezco por leer mi correo y prestarme unos minutos de su tiempo. Me llamo Daniel y he decidido escribirles desde Texas, Estados Unidos. Un amigo me recomendó su canal, y desde entonces, me he convertido en un seguidor asiduo. Precisamente es gracias a este amigo y a estos relatos que opté finalmente por aportar también mi granito de arena. Quiero contarles sobre una experiencia que viví en una vieja hacienda abandonada cerca de donde crecí. Este lugar tiene una fama propia de ser el escenario de muchos eventos paranormales. Aquí, cada año, desaparecen personas en extrañas circunstancias que nunca llegan a resolverse. La hacienda está envuelta en un persistente microclima con neblinas, lluvias tormentosas y fuertes vientos, lo que solo aumenta el misterio y el terror del lugar. La hacienda fue construida en el siglo XIX y tiene una historia oscura. Se dice que pertenecía a una familia rica que desapareció misteriosamente. Nadie sabe exactamente qué le sucedió, pero desde entonces, la propiedad ha sido evitada por los lugareños. Muchos creen que está maldita y que los espíritus de la familia aún rondan los terrenos. Un día, junto con un grupo de amigos, decidimos explorar la hacienda. Llegamos al lugar en una tarde lluviosa, lo que aumentaba el ambiente tenebroso del sitio. Al entrar, sentimos un frío que nos calaba los huesos y un aire denso que nos hacía difícil respirar. Nos separamos para investigar diferentes áreas. Yo fui asignado al corredor principal, un pasillo estrecho y oscuro que terminaba en un muro vacío sin puertas ni ventanas. Mientras caminaba, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, vi la figura de un hombre mayor con una vela en la mano. Pronunció unas palabras en latín, y el frío cesó. Me preguntó si sabía el significado del fuego. Le respondí con lo poco que sabía, y él me explicó que el fuego alejaba el frío y las sombras, protegiéndonos de las entidades oscuras que habitaban el lugar. El hombre, que parecía un antiguo mayordomo de la hacienda, me contó la historia de la familia que vivía allí. Me dijo que la familia había hecho un pacto con una entidad oscura para obtener riquezas y poder. Sin embargo, el pacto tenía un precio: debían ofrecer el alma de su primogénito cada generación. Cuando el último descendiente de la familia se negó a cumplir con el pacto, la entidad oscura se enfureció y se llevó a toda la familia, dejando la hacienda maldita para siempre. Los detalles que el hombre me proporcionó fueron estremecedores. Me relató que el patriarca de la familia, un hombre llamado Thomas Blackwood, había sido un banquero de gran éxito, pero su ambición lo llevó a buscar poderes más allá de lo natural. Blackwood contactó a un misterioso individuo que le prometió riquezas ilimitadas a cambio de una ofrenda, el alma del primogénito de cada generación. Desesperado por mantener su fortuna y aumentar su influencia, Blackwood aceptó el trato sin dudar. La fortuna de los Blackwood creció de manera inexplicable. Inversiones acertadas, negocios fructíferos y una cadena de eventos favorables que desafían toda lógica. Sin embargo, el costo pronto se hizo evidente. El primer hijo de Thomas, Edward, fue el primero en pagar el precio. Murió en circunstancias misteriosas el día de su 18º cumpleaños, y su espíritu fue visto rondando la hacienda, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Las siguientes generaciones de Blackwood intentaron liberarse del pacto, pero cada intento resultó en tragedia.
Los descendientes que trataban de escapar del destino eran encontrados muertos en circunstancias igualmente misteriosas, y la hacienda se llenó de un aire de desesperación y muerte. La última descendiente, una joven llamada Emily, se negó a sacrificar a su hijo recién nacido. Esa decisión desató la furia de la entidad oscura, y la familia entera desapareció de la noche a la mañana, dejando solo la hacienda como testigo silencioso de su destino. Al finalizar su historia, vi algo espantoso, una sombra más negra y densa que se acercaba a nosotros. El hombre me dijo que pronunciara unas palabras para alejarla, lo hice, y la sombra desapareció. Esa experiencia me dejó marcado y entendí la importancia de las historias y leyendas que nos cuentan para protegernos de lo desconocido. Desde entonces, no he vuelto a esa hacienda, pero la recuerdo cada vez que escucho historias de lugares malditos. Cada detalle de esa noche quedó grabado en mi memoria. La sensación de ser observado, el susurro del viento a través de los pasillos vacíos, y la presencia inconfundible de algo maligno que acechaba en las sombras. Mis amigos y yo decidimos no hablar más de lo sucedido, pero cada uno de nosotros lleva consigo una cicatriz invisible, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Después de esa noche, me obsesioné con investigar más sobre la historia de los Blackwood. Pasé horas en bibliotecas y archivos antiguos, tratando de desentrañar los secretos de esa familia. Descubrí cartas y diarios que revelaban más detalles sobre el pacto y las consecuencias que trajo a sus descendientes. Una carta en particular, escrita por Emily Blackwood poco antes de su desaparición, me dejó helado. En ella, Emily describía sus intentos desesperados por proteger a su hijo del destino que le aguardaba. Relataba cómo había consultado a sacerdotes y expertos en lo paranormal, buscando una manera de romper el pacto. Sus esfuerzos fueron en vano, y la entidad oscura se volvía cada vez más impaciente y violenta. La carta terminaba con una advertencia a cualquier futuro intruso en la hacienda: quien se atreva a pisar este suelo maldito deberá enfrentar la ira de aquellos que aún están atrapados aquí. La sombra del pacto nunca se disipará, y el fuego es la única protección contra la oscuridad eterna. La advertencia de Emily resonaba en mi mente mientras recordaba la figura del mayordomo y la sombra que casi me atrapó. Desde entonces, he evitado lugares que puedan tener historias similares. A veces, en mis sueños, revivo aquella noche y siento la misma desesperación de estar atrapado en un lugar maldito. Pero a pesar de todo, contar esta historia es mi manera de advertir a otros sobre los peligros que acechan en la oscuridad. Buenas noches, ¿y si es real? Mi nombre es Ana y quiero compartir una experiencia que le sucedió a mi esposo hace unos años en un pequeño pueblo de Virginia, Estados Unidos. Él es médico y fue asignado a una comunidad rural para su servicio social. Una noche, mientras descansaba en una hamaca en el puesto de salud, escuchó el sonido de una carreta acercándose. Los perros empezaron a ladrar frenéticamente y luego se detuvieron de repente, dejando un silencio sepulcral. El puesto de salud estaba ubicado en una zona remota, rodeada de bosques densos. Las historias de apariciones y sucesos paranormales eran comunes entre los habitantes del lugar, pero mi esposo nunca les había dado mucha importancia hasta esa noche. Escuchó pasos y el sonido de espuelas, pero nadie golpeó la puerta. Los pasos continuaron dentro del puesto de salud, aunque la puerta nunca se abrió. Paralizado por el miedo, sintió una presencia al lado de su hamaca. De repente, algo lo levantó del cuello con una fuerza sobrehumana. En su pánico, su alma pareció separarse de su cuerpo. Desesperado, oró y la presencia desapareció. Al despertar, se encontró solo y agradeció a Dios por una segunda oportunidad. Está convencido de que lo que lo atacó esa noche era la misma muerte. Días después, mi esposo comenzó a investigar sobre el incidente. Descubrió que, hace muchos años, el pueblo había sido el escenario de una tragedia. Un granjero y su familia fueron brutalmente asesinados por un grupo de bandidos. Desde entonces, el espíritu del granjero,
montado en una carreta tirada por caballos, aparecía para llevarse las almas de aquellos que morían en el pueblo. El granjero, cuyo nombre era Samuel Thompson, había hecho un pacto con la muerte. Según la leyenda, Thompson era un hombre trabajador pero desesperado por la miseria en la que vivía su familia. Un día, un extraño forastero apareció en su puerta ofreciendo una solución a todos sus problemas. Le prometió prosperidad y abundancia a cambio de una ofrenda, las almas de los moribundos en el pueblo. Thompson aceptó el trato, y desde ese momento, su suerte cambió. Sus cosechas fueron abundantes, su ganado creció y prosperó, y su familia disfrutó de una vida de comodidad. Sin embargo, los rumores comenzaron a esparcirse. La gente del pueblo notó que los que se enfermaban gravemente o estaban en su lecho de muerte desaparecían misteriosamente. La carreta de Thompson era vista en las noches, llevándose a los moribundos en un viaje sin retorno. Una noche, los bandidos atacaron la granja de Thompson, asesinando a su familia en un intento de robar sus riquezas. Thompson, lleno de ira y desesperación, imploró a la muerte por venganza. La muerte cumplió su deseo, pero a un precio terrible. Thompson fue condenado a vagar eternamente, llevando las almas de los condenados en su carreta. Mi esposo quedó profundamente afectado por la experiencia. A partir de entonces, siempre lleva consigo un rosario y reza todas las noches antes de dormir, esperando nunca volver a encontrarse con la carreta de la muerte. Esta historia nos ha marcado y siempre la contamos a nuestros amigos y familiares como una advertencia sobre los peligros que acechan en la oscuridad. El detalle de la noche en que escuchó la carreta es algo que mi esposo nunca podrá olvidar. El sonido de las ruedas de madera crujiendo contra el suelo, el relincho de los caballos, y el espeluznante silencio que siguió a los ladridos de los perros. Sintió una presencia tan poderosa y maligna que, incluso ahora, al recordarlo, se estremece. Desde esa noche, el pueblo ha sido un lugar de miedo para él. Aunque continuó su servicio en el puesto de salud, nunca más pudo dormir en paz. Cada crujido, cada sombra en la noche le recordaba esa experiencia. Y aunque ha intentado racionalizar lo que vivió, en el fondo sabe que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Con el tiempo, comenzó a escuchar historias de otros habitantes del pueblo que también habían visto la carreta. Uno de ellos, un anciano que había vivido allí toda su vida, le contó sobre una noche en la que su propia abuela había desaparecido misteriosamente. La familia estaba segura de que la carreta había venido por ella, ya que estaba gravemente enferma y no había forma de que pudiera haber salido sola de la casa. Otra historia que escuchó fue la de una mujer joven que perdió a su hijo pequeño en extrañas circunstancias. El niño había estado jugando fuera de la casa cuando, de repente, desapareció. La madre afirmó haber escuchado el sonido de una carreta poco antes de descubrir que su hijo no estaba. A pesar de que buscaron por todas partes, nunca encontraron rastro del niño. Estas historias confirmaron las sospechas de mi esposo sobre la naturaleza maligna de la carreta. La leyenda de Samuel Thompson y su pacto con la muerte se había convertido en una realidad aterradora para los habitantes del pueblo. Desde entonces, mi esposo ha dedicado su vida a advertir a otros sobre los peligros de hacer pactos con fuerzas oscuras y a ayudar a aquellos que han sido afectados por fenómenos paranormales. Ha escrito artículos y dado conferencias sobre sus experiencias, y ha trabajado con investigadores paranormales para documentar la historia de la carreta de la muerte. Aunque ha encontrado algo de consuelo en su trabajo, el miedo y la incertidumbre que siente nunca desaparecen por completo. La carreta de la muerte es un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Buenas noches, ¿y si es real? Mi nombre es Laura y soy de Carolina del Norte, Estados Unidos. Quiero relatar una experiencia con lo paranormal que ha afectado a mi familia durante generaciones. Cuando mi abuelo era joven, junto con 2 amigos, intentaron hacer un pacto con el diablo.
Un tío de mi abuelo, quien había hecho un pacto previamente, le dejó unos libros de brujería, incluido uno llamado el Libro Negro. Mi abuelo y sus amigos eran conocidos por ser curiosos y aventureros. Decidieron reunirse a la medianoche en un claro del bosque, siguiendo las instrucciones del Libro Negro. El ritual requería sangre y una serie de palabras en un idioma antiguo. Al iniciar el ritual, el aire se volvió frío y un fuerte viento comenzó a soplar. De repente, un hombre en un caballo negro apareció. Era alto, con ojos que parecían brasas de fuego y una presencia que emanaba puro mal. Les ofreció riquezas y poder a cambio de sus almas. Mis abuelos, aterrorizados, se negaron. El hombre les mostró visiones de un mundo lleno de lujos y placeres, pero mi abuelo se mantuvo firme en su negativa. El hombre se enfureció y les dijo que atormentaría a su familia hasta que alguien aceptara el pacto. Días después, encontraron a mi abuelo delirando y poseído en el mismo claro del bosque. Un sacerdote fue llamado para exorcizarlo, y después de varios días de oración, el espíritu maligno fue expulsado. Sin embargo, el sacerdote advirtió que la familia quedaría desprotegida después de la muerte de mi abuelo. Desde entonces, hemos vivido bajo la sombra de esa maldición. Hemos tenido manifestaciones de entidades oscuras y fallecimientos trágicos en la familia. Mis tíos estuvieron orando durante una semana y decidieron quemar los libros que le obsequiaron a mi abuelo, excepto el Libro Negro, que nunca fue encontrado. Mi abuelo falleció hace 12 años. Nunca volvió a salir de la casa ni visitó la iglesia, y siempre llevaba consigo el cordón de San Francisco que el sacerdote le colocó esa noche. Sus últimas palabras fueron una advertencia: después de su fallecimiento, la familia quedaría desprotegida. Desde entonces, hemos vivido con el temor constante de que el pacto finalmente sea cumplido. Mi abuelo, cuyo nombre era John, era un hombre profundamente religioso en su juventud, pero las adversidades de la vida lo llevaron a buscar soluciones desesperadas. Cuando encontró los libros de su tío, se sintió atraído por el poder que prometían. El Libro Negro contenía conocimientos oscuros y rituales que podían otorgar riquezas y poder, pero a un costo terrible. El ritual que mi abuelo y sus amigos intentaron realizar involucraba la invocación de un demonio antiguo. Según las instrucciones del libro, debían dibujar un círculo en el suelo con sangre de un animal sacrificado y recitar una serie de conjuros en una lengua desconocida. Mientras realizaban el ritual, una sensación de pavor se apoderó de ellos, y el aire se volvió helado. Cuando el demonio apareció, ofreció cumplir cualquier deseo a cambio de su lealtad eterna. Mis abuelos, aterrorizados, intentaron retroceder, pero el demonio les advirtió que el pacto estaba sellado y que sufrirían las consecuencias de su insubordinación. A partir de ese momento, la vida de mi abuelo cambió drásticamente. Comenzó a tener visiones y pesadillas, y su salud mental se deterioró. El sacerdote que fue llamado para exorcizar a mi abuelo era un hombre de gran fe y conocimiento. Pasó días y noches rezando y realizando rituales de purificación. Finalmente, logró expulsar al demonio, pero advirtió que la familia quedaría marcada por siempre. Desde entonces, hemos vivido bajo la constante amenaza de fuerzas oscuras. Mi familia ha experimentado numerosas tragedias desde la muerte de mi abuelo. Mi tía, que era muy cercana a él, murió en un accidente de coche en circunstancias misteriosas. Mi primo, el primer varón de la familia después de mi abuelo, fue encontrado muerto en su habitación sin ninguna explicación. Estos eventos han dejado una profunda cicatriz en nuestra familia. El Libro Negro, el cual nunca fue encontrado, es una fuente constante de miedo para nosotros. Tememos que alguien más pueda encontrarlo y desatar nuevamente el mal que contiene. Mis padres, mis tíos y yo hemos pasado incontables noches en vela, rezando y buscando maneras de protegernos de la maldición que nos persigue. Hemos consultado a expertos en lo paranormal, hemos visitado iglesias y hemos realizado numerosos rituales de protección. Pero el miedo persiste. Cada vez que algo malo sucede,
nos preguntamos si es el resultado del pacto que mi abuelo hizo hace tantos años. Vivimos con la esperanza de que algún día podremos liberarnos de esta maldición y vivir en paz. Con el tiempo, descubrimos más sobre el pacto y sus implicaciones. Un experto en demonología nos explicó que los pactos con demonios son extremadamente difíciles de romper y que a menudo requieren la intervención de fuerzas superiores. Intentamos contactar con varios sacerdotes y religiosos, pero muchos de ellos se mostraron reticentes a ayudarnos, probablemente debido a la naturaleza peligrosa y complicada del caso. Mi padre, decidido a proteger a la familia, decidió realizar un viaje a Europa para consultar con un famoso exorcista que había tenido éxito en casos similares. Pasó meses investigando y reuniendo información, y finalmente logró concertar una reunión con el exorcista. El viaje fue largo y agotador, pero mi padre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para liberarnos de la maldición. El exorcista nos explicó que para romper el pacto, necesitaríamos realizar un ritual de purificación en el mismo lugar donde se selló el pacto original. Esto significaba que tendríamos que regresar al claro del bosque donde mi abuelo y sus amigos realizaron el ritual. Además, nos advirtió que el proceso sería extremadamente peligroso y que podríamos enfrentar la ira del demonio. A pesar del riesgo, decidimos seguir adelante con el plan. Nos preparamos meticulosamente, reuniendo todos los elementos necesarios para el ritual y asegurándonos de que todos estuvieran mentalmente preparados para lo que podría ocurrir. La noche del ritual, nos dirigimos al claro del bosque con el exorcista liderando el camino. El ambiente era tenso y cargado de energía negativa. Comenzamos el ritual, recitando las oraciones y conjuros que nos había enseñado el exorcista. A medida que avanzábamos, el aire se volvió más frío y un viento fuerte comenzó a soplar. De repente, una figura oscura apareció en el centro del círculo, observándonos con ojos llenos de odio. El exorcista continuó con el ritual, desafiando al demonio y ordenándole que liberara a nuestra familia del pacto. La figura oscura se retorcía y rugía, intentando romper el círculo de protección. Sentimos una presión intensa en nuestros pechos y una sensación de terror indescriptible. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura desapareció con un grito ensordecedor y el viento se calmó. El exorcista nos aseguró que el ritual había sido exitoso y que el pacto estaba roto. Nos abrazamos, aliviados y agradecidos de que finalmente podríamos vivir en paz. Desde esa noche, no hemos experimentado más tragedias ni manifestaciones paranormales. Aunque todavía llevamos las cicatrices de lo que hemos pasado, ahora vivimos con la esperanza de un futuro mejor y libre de la maldición que nos atormentó durante tanto tiempo. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado mi relato. Buenas noches, ¿y si es real? Mi nombre es Marcos y quiero compartir una experiencia aterradora que viví hace unos años en un faro abandonado en la costa de Maine, Estados Unidos. Este faro, conocido como el Faro de Blackstone, tiene una historia oscura y se dice que está embrujado por el espíritu de un antiguo guardián. La historia del Faro de Blackstone comienza a finales del siglo XIX. Era una época en la que los faros eran cruciales para la navegación segura, y el Faro de Blackstone era conocido por su poderosa luz que guiaba a los barcos a través de las peligrosas aguas de la costa de Maine. El guardián del faro en ese entonces, el capitán Jonathan Roop, era un hombre dedicado y apasionado por su trabajo. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando una noche de tormenta, el capitán Roop desapareció misteriosamente, dejando el faro sin vigilancia. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en las rocas al pie del faro, y desde entonces, se dice que su espíritu ha rondado el lugar. Decidí visitar el faro con un grupo de amigos durante unas vacaciones de verano. Habíamos escuchado las historias y estábamos intrigados por los rumores de actividad paranormal. Llegamos al faro al atardecer, y el lugar tenía una atmósfera inquietante. Las olas golpeaban contra las rocas, y el viento soplaba con una fuerza que parecía llevar consigo los susurros del pasado. Exploramos el exterior del faro primero,
tomando fotos y bromeando sobre los fantasmas. Cuando el sol se puso, decidimos entrar. El interior del faro estaba en mal estado, las paredes estaban cubiertas de moho y las escaleras de caracol crujían con cada paso. Nos dirigimos hacia la sala de la lámpara, donde se encontraba la poderosa luz que había guiado a tantos marineros. Mientras explorábamos la sala de la lámpara, sentimos un cambio en el aire. La temperatura bajó abruptamente y una sensación de opresión llenó el ambiente. De repente, escuchamos pasos que venían de las escaleras. Nos quedamos paralizados, mirándonos unos a otros con incredulidad. Los pasos se acercaban cada vez más, pero no podíamos ver a nadie. Decidimos bajar para investigar, y al llegar al pie de las escaleras, vimos una figura oscura parada en la entrada. La figura parecía estar vestida con un uniforme antiguo de guardián del faro. Intentamos acercarnos, pero la figura desapareció en el aire. Sentimos un frío intenso y una presencia abrumadora que nos hizo retroceder. Aterrorizados, decidimos salir del faro de inmediato. Al llegar a la puerta, nos dimos cuenta de que estaba cerrada. No recordábamos haberla cerrado al entrar, y ninguno de nosotros podía abrirla. Estábamos atrapados. Empezamos a escuchar un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no podíamos entender lo que decía. Desesperados, buscamos otra salida. Encontramos una ventana que daba al lado norte del faro y, con mucho esfuerzo, logramos abrirla. Uno a uno, salimos por la ventana y corrimos hacia el coche. Mientras nos alejábamos del faro, miramos hacia atrás y vimos la figura del guardián parada en la ventana, observándonos con una mirada penetrante. Después de esa noche, investigamos más sobre el faro de Blackstone y descubrimos que muchas personas habían reportado experiencias similares. Algunos decían haber visto al Capitán Rook caminando por las escaleras, mientras que otros afirmaban haber escuchado su voz pidiendo ayuda. La teoría más aceptada es que el Capitán Rook murió en un intento de reparar la luz durante la tormenta, y su espíritu quedó atrapado en el faro, incapaz de encontrar paz. Esta experiencia nos marcó profundamente. Desde entonces, he evitado lugares que se dicen estar embrujados, pero siempre llevo conmigo la memoria de aquella noche en el faro de Blackstone. Contar esta historia es mi manera de advertir a otros sobre los peligros de adentrarse en lugares con historias oscuras. Hay cosas que simplemente no podemos explicar, y a veces, es mejor dejarlas en paz. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el vídeo te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.